Bueno, acá tenemos un equipo de trabajo, como decía, está el proyecto dirigido por mí, por Grecia. Algunos de los investigadores están presentes en este momento, como Paula Gil, bueno, Patricia Castro, Marcela Muñoz, Vanessa Ollarzo, Marcelo Strider, Lucía Cornejo, Susana Acosta y Maximiliano Calvo, el alumno que participa del proyecto. Este proyecto se fue iniciando a partir de distintas inquietudes, muchas surgieron a partir de las jornadas de la enseñanza de la lengua y la literatura, y veíamos que había en esta región por lo menos una vacancia en lo que tenía que ver con los estudios eh, en materia, digamos, de práctica de enseñanza de la lengua, de la escritura y la lectura. Y a partir de esas inquietudes, bueno, surgió este proyecto que se fue transformando en una realidad recién el año pasado, y ahora poco a poco le vamos dando forma en la medida que podemos también trabajar sobre esto, y esta es una de las oportunidades que nos dan para poder ir limitando, digamos, todas estas expectativas que tenemos respecto al trabajo de campo. Como objetivo principal, entonces, tenemos investigar la especificidad de las prácticas de lectura y escritura en las escuelas secundarias. La idea es, no solamente es una investigación, digamos, de tipo diagnóstica, sino que tiene que ver con poder trabajar en las aulas concretamente y hacer un aporte concreto a la enseñanza en el aula en lugares, en contextos reales. Es por eso que van a ver a lo largo de la presentación que vamos a estar comentando seguido, que esto es en contextos reales y en contextos que existen en la práctica del aula de la escuela provincial, perdón, de la escuela provincial, que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con las distintas interrupciones y las dinámicas de los distintos grupos que habituamos nosotros los profesores en el nivel secundario. Por lo tanto, la idea es construir modelos de producción actualizados y contextualizados que colaboren con un trabajo sistematizado en el aula. La primera parte va a tener que ver con toda la sistematización del marco teórico para poder ofrecer después un abordaje concreto o soluciones que tienden a pensarse a mediano y corto plazo. Esto es porque muchas veces los trabajos de investigación con los cuales entramos en contacto nosotros proponen algunas soluciones, pero la mayoría tienen que ver con resultados muy a largo plazo o con un trabajo muy sostenido en el tiempo, que obviamente este trabajo también lo contempla, pero también nos parecía importante, ya que vamos a trabajar en articulación con las escuelas secundarias, que ellos puedan evidenciar algún resultado o alguna aplicación más concreta y en un plazo mucho más concreto, ¿no? Bueno, como les decía, todo esto en las condiciones materiales concretas y reales, considerando los tiempos, la dinámica de los grupos. Y en principio esto va a requerir un trabajo de análisis y diagnóstico en cuanto a la articulación, en cuanto a dos enfoques, psicolingüística, el enfoque psicolingüístico y el enfoque sociocultural, que es el que vamos a comentar ahora. A partir de este objetivo general, hemos desglosado algunos objetivos particulares, como producir propuestas metodológicas para el trabajo áulico, acorde, como decíamos, a las condiciones propias del sistema educativo, y siempre he pensado este trabajo en articulación y en conjunto con los docentes de aula, ¿no? Como segundo objetivo, vamos a construir relaciones de trabajo entre grupos de docentes de instituciones de nivel medio. La idea es que estas sean fluidas, que sean dinámicas, que haya un ida y vuelta. Es decir, nosotros no vamos con la idea de hacer un diagnóstico y luego una imposición desde afuera de propuestas, sino hacerlo de manera conjunta, porque en concreto quienes tienen la experiencia son los docentes de aula que día a día tienen que lidiar con las distintas problemáticas, ¿no? Diseñar distintas estrategias e instrumentos de trabajo para el ciclo orientado que involucren el diagnóstico de la lectura y la escritura y las actividades que permitan trabajar puntualmente sobre las problemáticas que surgen. El diagnóstico también tiene que ver con una inquietud que muchas veces, sobre todo desde el Ministerio de Educación de la provincia o algunos otros planes, vienen algunas propuestas que no contemplan el diagnóstico, es decir, que contemplan las prácticas de escritura y lectura, y generalmente enmarcada lo que tiene que ver con la comprensión lectora de una manera general y sin tener en cuenta las problemáticas puntuales que surgen y que no son todas las mismas y no son todas las mismas para los niveles. Por eso nos parece fundamental, primero, un diagnóstico real de lo que sucede en las aulas. Por último, y esto, bueno, sí es uno de los objetivos más ambiciosos y más a largo plazo, organizar charlas y talleres
en las instituciones con los docentes a partir del segundo año de trabajo, con el fin de poder trabajar en forma conjunta las propuestas que se van consolidando. Tenemos la idea de que las propuestas que podamos construir y que podamos llevar al aula, de todo eso que implementemos, algunas van a dar mejores resultados y esas son las que llevaremos a largo plazo a ir instalando y a ir difundiendo a lo largo de toda la región para ofrecer esos resultados de nuestra investigación. Bien. Como decíamos, esto está pensado principalmente en un primer momento para el ciclo orientado, pero también tenemos la idea de que podamos articular con el nivel superior, porque también acá hay una vacancia en el trabajo en lo que es la transición del nivel del secundario al superior, es decir, a la educación superior, sea la universidad o los institutos, y pretendemos también ahí poder trabajar sobre esa transición, en cuanto a lo que tiene que ver con las prácticas de lectura y escritura, ¿no? Bueno, esto en líneas muy generales es el foco de nuestro proyecto, y ahora sí me voy a meter directamente con el marco teórico. Si ven que por ahí esto es innecesario, digamos que por ahí ya hay gente que maneja estos conceptos, podemos avanzar más rápidamente, y si no, nos detienen y nos consultan y podemos profundizar. Pero es muy necesario para lo que viene, digamos, para lo que vamos a proponer, dejar en claro desde dónde estamos mirando la práctica de lectura y escritura y desde dónde nos vamos a parar. Bueno, actualmente están, en la actualidad conviven van dos modos o dos formas de mirar las prácticas de lectura y escritura, que es los enfoques psicolingüísticos, que por ahí son los que más habituales, los más conocidos, los que más se han puesto en práctica, y los enfoques socioculturales. Nosotros nos vamos a apoyar justamente en los nuevos estudios de literacidad, en articulación con los aportes de la psicolingüística y el enfoque cognitivo. Es decir, vamos a hacer una articulación entre estas dos miradas, que no nos parecen de ninguna manera excluyentes, todo lo contrario, se complementan, y ese complemento lo vemos de la siguiente manera. Lo vamos a ver porque, por un lado, podemos trabajar sobre las condiciones materiales contextuales y socioculturales de la producción, en conjunto o en relación con las variables cognitivas con las cuales trabaja en general el enfoque psicolingüístico. Las relaciones entre estos enfoques es lo que nos va a permitir armar y sistematizar un marco teórico acorde a nuestros objetivos, ¿no? A partir de esto nosotros pretendemos empezar a construir las distintas, primero después del diagnóstico, empezar a construir las distintas métodos o prácticas, metodologías prácticas y procedimientos para llevar al aula. Entonces, con este proyecto pretendemos retomar algunos elementos de las dos propuestas, ¿no? Del enfoque sociocultural y del psicolingüístico, y esto nos daría o nos deriva, digamos, en entender a las prácticas de lectura y escritura como procesos cognitivos, ¿sí? Pero también como procesos sociales situados. Es decir, esto sería la convergencia de los dos enfoques, ¿no? Esta definición que nosotros entendemos de las prácticas que se dan en las escuelas. Y ahora vamos a ampliar un poquito más ese objeto de estudio, porque si bien vamos a trabajar sobre la escuela, el enfoque sociocultural amplía mucho ese campo de estudio. Bueno, voy a hacer algunas distinciones, como decía, tal vez algunos ya lo tengan claro, algunos por ahí no tanto, por eso nos parecía importante hacer alguna referencia a cuáles son las categorías o las principales características de cada una de estas posturas, ¿no? De estas formas de ver las prácticas de lectura y escritura. Está esta tercera, que sería en realidad la primera, que es la concepción lingüística, la más, la tradicional, digamos, la que tal vez ya esté, ya prácticamente no se sostenga, porque tiene que ver con esta concepción donde el sentido y los significados del texto estaban puramente en el texto, y a partir de ahí, de una lectura única, se obtenía un único significado o sentido, y esto ya está descartado por prácticamente todas las corrientes, ¿no? La segunda es la concepción psicolingüística, donde hay una relación entre el sujeto y el texto particularmente, y donde el sentido se va a construir en la mente del sujeto a partir de distintas operaciones cognitivas, que van a tener que ver no solamente ahora con el texto, sino que van a tener que ver con los saberes previos que tiene el sujeto y que van a entrar en relación con ese texto.
Y la tercera, que es la con la nosotros nos vamos a apoyar, vendría a complementar esta mirada y va a entender esos saberes previos como construidos socialmente. Es decir, el individuo deja de ser solamente un individuo, sino que es un individuo situado en una cultura particular, en una tradición particular de prácticas de lectura-escritura, que va a desarrollar esa práctica en determinados lugares. Y el concepto, la concepción sociocultural no solo estudia las prácticas que tienen que ser institucionalizadas o las que se dan en las escuelas, en las universidades, en los institutos, sino que las prácticas que se dan en cualquier lugar o en cualquier ámbito. Cualquier ámbito es propicio para ser estudiado y en cualquier ámbito se aprende a leer de determinados modos. Muy bien. Bien, esto tendría que ver entonces con la consideración contextual que, que va a incorporar no solamente, como decíamos, los procesos cognitivos propios del sujeto que existen, sino que también todo lo que tiene que ver con su propia identidad como grupo social. Bueno, esto es un poco lo que venía diciendo. Dejo la concepción lingüística, que por ahí es la más conocida. Seguimos con lo psicolingüístico. Como decíamos entonces, el significado del texto se va a ubicar en la mente del lector, ¿sí? A partir de esa experiencia de mundo, de sus saberes previos, de sus lecturas, eh, y esto vendría a enriquecer, digamos, la primera mirada de la concepción únicamente lingüística, porque el significado acá no es único, va a depender de esa experiencia de mundo, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, en este enfoque, leer va a requerir las dos cosas, va a requerir obviamente el conocimiento de la normativa, y de las reglas propias del idioma y también de todas esas habilidades cognitivas necesarias para poder comprender. Algunas de esas habilidades tienen que ver con, bueno, además del conocimiento previo, con realizar inferencias o formular hipótesis, ¿no? La concepción sociocultural, como venía diciendo, va a recuperar estos aspectos que plantea la psicolingüística, pero además va a incorporar algo que para nosotros es fundamental en el modo en que vamos a abordar el trabajo, y es que incorpora esta categoría que es la categoría de actos de literacidad, es decir, las prácticas de lectura y escritura que se dan en ámbitos particulares. Ahora la práctica no es solamente vista entre sujeto y texto y con sus procesos cognitivos, sino que va a tener que ver con el sujeto como perteneciente a un grupo social y en una práctica, en un contexto y en un ámbito determinado que va a condicionar la comprensión. Todo esto lo estoy diciendo de manera muy general, de a poco vamos a ir especificando cuáles serían esos ámbitos y qué diferencia o de qué manera se condiciona esa lectura, ¿no? Porque es evidente por ahí, por el momento, entender que un cuento, por decir algo, no se lee de la misma manera si nos lo dan en la escuela secundaria o si lo leo por gusto propio, por más que el texto sea exactamente el mismo, los propósitos difieren, los propósitos difieren la condición en la que lo estoy leyendo y las motivaciones. Solo para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, por lo tanto, acá no solamente vamos a tener el proceso psicobiológico que se realiza de manera lingüística, sino que también vamos a considerar esa práctica como una práctica que es cultural. Y esa práctica cultural va a estar dada o condicionada por una comunidad que tiene su propia historia, su tradición, hábitos de literatura, valoraciones concretas sobre lo que es la lectura y la escritura en particular. Esto lo voy a pasar. Bueno, acá solamente era mencionar algunos autores o bueno, el origen de este enfoque, ¿no? De los nuevos estudios de literacidad. Eh, este, Solo para nombrar algunos autores que van a ver ahora, por ejemplo, Hamilton, lo vamos a ver ahora. Dentro de lo que son los investigadores de los españoles tenemos a Casani, que es más conocido, es uno de los más reconocidos, pero también Zavala, que van a ver algunas de las citas se refieren a ellos. Nosotros, por lo pronto, estamos trabajando con esos materiales. Este es un enfoque que surgió en principio en el Reino Unido y después ya en el siglo XXI se empezó a desarrollar principalmente en Hispanoamérica. Bueno, ¿qué sucede con este concepto que había nombrado anteriormente, la literacidad? Hace referencia a todo lo que hacemos nosotros, a todo lo que hacen las personas para leer y escribir, entendiendo esto, como decíamos, como una práctica social y cultural, ¿sí? Y que está situada en un contexto determinado que va a modificar
sustancialmente el modo en que vamos a leer ese texto. Es decir, el texto no se modifica, sino lo que se modifica es la forma en que se lee, es decir, la práctica concreta en la que se va a desarrollar. Esto se ubica entre el pensamiento y el texto, y ya no solamente incorpora las habilidades cognitivas que uno aprende, sino que están plasmadas en el papel, sino todo lo contextual, que ahora vamos a señalar algunos elementos que tienen que ver además con los soportes y que tienen que ver además con los propósitos, ¿no? Si vuelvo al esquemita que veíamos acá, que está representado de esa manera, este rectangulito lo que representaría es todo ese contexto y la forma en que el sujeto y el texto se estarían, digamos, vinculando a partir de las representaciones que tienen, no solamente del texto, sino las representaciones que se tienen sobre esa práctica. Algunas prácticas, obviamente, más canónicas que otras, algunas prácticas más sujetas más a normativas que otras, y eso también va a modificar el modo de aprender de incorporar y leer ese texto. Bueno, el desarrollo entonces de la literacidad, decíamos, está determinado por el contexto. Algunos de esos elementos son el espacio temporal, cultural y social, pero también van a intervenir otras cuestiones como por ejemplo las relaciones de poder. Por eso yo di el ejemplo del cuento. Una cosa es un cuento que me lo da un docente en el aula donde ya hay relaciones de poder, y otra cosa es un cuento que yo elijo, el mismo cuento tal vez elegido por propia voluntad y que lo leo en mi casa, ¿no? Ahí es el modo que se va a abordar, el modo que vamos a abordar la lectura no va a ser el mismo y el propósito cambia, por lo tanto, la forma y las prácticas que vaya a desarrollar ahí tampoco van a ser iguales y merecen otro tipo de estudio, ¿no? Bueno, entonces los estudios de este enfoque van a ampliar el campo porque van a incluir como práctica de lectura no solamente las que están en el ambiente escolar académico, sino en cualquier otro lugar donde se desarrolla algún tipo de lectura, y ampliando también los formatos. Obviamente ya en esta época entendemos que no solamente se lee en papel, sino que se lee en distintos formatos electrónicos de celular principalmente, pero también las tablets o los Kindle, la computadora misma, y el modo de leer en pantalla está claramente no es el mismo que leer en papel. Tiene diferencias, tenemos ya obviamente un cambio sustancial en cuanto al soporte. Bueno, algunos otros elementos que están incluidos y que nosotros vamos a tener que ir detallando, y que son parte de las categorías con las que nos encontramos para poder trabajar sobre este abordaje, son los participantes, la situación contextual, el escenario, lo menciona Barton y Hamilton, los artefactos, que serían aquello con lo cual el soporte básicamente, y las actividades que van a estar vinculadas obviamente a los propósitos que yo tengo ante ese texto en particular, sea por la escritura o sea por la lectura. Son algunos de los elementos que van a determinar ese acto o ese evento de literacidad. Bueno, yo voy pasando rapidito porque esto no es propiamente del proyecto, simplemente estoy tratando de dar el marco en el cual nos estamos basando. Si después hay duda o alguien quiere volver a consultar, consulta de vuelta y volvemos sobre lo mismo, pero me gustaría dedicarle más tiempo a la propuesta que tenemos. Bien, bueno, por supuesto, esto, además de conocer todo lo que tiene que ver con la normativa, el código de la lengua, acá va a aparecer como necesario el reconocimiento de los géneros inclusivos, el papel que desempeña el autor y el lector, que ya dentro de los enfoques sociocultural no está aislado, ni autor, ni lector, ni texto está aislado, sino que está inmerso e inserto dentro de un contexto particular, temporal, tradicional, de historia, de reglas. Por otra parte van a estar las representaciones sociales respecto a esa práctica concreta de lectura. Están involucradas cuestiones de identidad, relaciones de poder, como dije anteriormente, etc. Bien, acá algo de lo que ya había adelantado, cuando nosotros trabajamos sobre eventos letrados, ya vamos a tener que incorporar, entre otras, además de los procesos cognitivos, tenemos que incorporar dentro del estudio los nuevos objetos culturales digitales, que algunos nombré recién, la convergencia entre lo nuevo y lo viejo, tanto de los soportes como los lenguajes y los medios, porque no es que la lectura digital desplazó la lectura en papel, sino que conviven hoy en día, y posiblemente por mucho tiempo. El mismo sujeto tiene lecturas digitales y tiene lecturas en papel.
La diversidad de proyectos culturales, la diversidad, la gratitud como valor cultural, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes, las entidades en las redes virtuales, las comunidades, etc. Los modos de escribir en esas redes y los modos de leer también. Bueno, acá sí, hasta ahí digamos todo lo que tiene que ver con lo hice de manera muy rápida tal vez, pero el enfoque teórico. Y ahora me gustaría empezar a hablar un poco cómo nosotros estamos pensando esta propuesta. Como les dije al principio, por ahí si alguien se sumó más tarde, esto es un proyecto que todavía, podemos decir, no inició concretamente, todavía no tenemos el inicio de la práctica concreta, lo que estamos haciendo es definiendo el marco teórico que nos va a sostener la puesta en marcha el año que viene al proyecto. Bien, uno de los focos fundamentales, como decía al principio, es que la propuesta está pensada para trabajar en contextos reales. Para aquel que trabaje en la escuela secundaria, a ver que hay muchos condicionamientos y muchos elementos que también no siempre suelen estar dentro de las investigaciones, y voy a nombrar algunas variables que condicionan esa práctica. Una es el tiempo. Es un factor, digo, siempre es un factor determinante. Quienes trabajan en la escuela saben que ingresan a un curso, dan 2 horas de clase, 3 en algunos casos, salen, van a otro curso, van a otra escuela. El movimiento, digamos, es continuo, y como mucho, bueno, en el mejor de los casos nosotros tenemos 2 encuentros semanales si es que no están interrumpidos por otras cuestiones, como por ejemplo los cortes de agua, ¿no?, que tenemos ahora, eh, con lo cual se interrumpe muchas veces esa continuidad, esos trabajos que podemos realizar, y se interrumpe o no nos permite profundizar como quisiéramos las prácticas de escritura y lectura en la escuela. Creo que no me equivoco si este es uno de los factores más importantes en este momento, por lo menos en la provincia de Chubut, que dificulta y condiciona la aplicación de cualquier trabajo, cualquier metodología que sea significativa. Por eso lo que nosotros trabajemos ya tiene que tomar esto como una realidad, no como una excepción, porque a veces suele ser tomado como una excepción y en realidad es lo que ocurre siempre. Es lo habitual. Bueno, otra cuestión es la diversidad sociocultural, que la constante es eso, que un aula sea diversa, y que sea socialmente diversa y socioculturalmente diversa, por lo tanto hay que trabajar desde ese lugar, y para esto el enfoque sociocultural nos aporta, nos enriquece muchísimo, porque nos da esa mirada mucho más amplia sobre el objeto sobre el objeto de estudio, que es una práctica cultural de lectura. Entonces, si bien las variables no son infinitas, pero son muchísimas, porque me voy a encontrar en un aula de 25 estudiantes una gran variedad de tradiciones y de historias, de saberes, con los cuales yo tengo que trabajar, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, porque muchas veces proponemos determinado texto de lectura y no logramos tal vez los resultados que quisiéramos, y eso no siempre tiene que ver con una cuestión cognitiva, sino que tiene que ver con lo otro, con las significaciones de grupo que tiene cada uno de los estudiantes, ¿no? Bueno, por supuesto la diversidad cognitiva de grupo, esto también no estoy diciendo nada nuevo, lo que encontramos en un aula es diversidad, distintas capacidades de lectura, eso hay que poder trabajarlo. Hay que tratar de identificar y poder diagnosticar lo más certeramente cuáles son las dificultades en tanto en la lectura como en la escritura, para poder trabajar exclusivamente con esas dificultades, ¿no? Y no de manera general. No quiero ponerlo en términos así de cuestiones de enfermedad, pero es como si yo estoy enfermo, yo no sé qué enfermedad tengo, obviamente no sé qué remedio tengo que tomar. Por eso uno va al médico y lo primero que se hace es diagnosticar qué es lo que tiene uno. A veces en la escuela este diagnóstico no sucede, y llevamos soluciones generales para algo que realmente no conocemos, para una población que no conocemos cuáles son las dificultades. O generalizamos todo diciendo, bueno, no tienen ganas, no quieren leer, no están interesados, no están motivados. Y tal vez detrás de esa no motivación hay otra problemática, ¿no? Otra problemática en el buen sentido, que no necesariamente tiene que estar vinculado a lo cognitivo, tal vez está vinculado a estos saberes y a estos valores que tienen que ver con la valoración propia de la práctica de lectura y escritura. Y que tal vez la pueda trabajar no desde de la escritura o la lectura canónica
escolarizado, el modo de leer más escolarizado, sino que pueda intervenirlos desde otro lugar, ¿no? Tomando esto que nos propone el enfoque sociocultural. Otro aspecto que es necesario, que es digo, un más necesario siempre yo digo yo, pero también es un limitante, es la evaluación, ¿no? La evaluación en cuanto a la acreditación, me refiero. No la evaluación que nos sirve, no esta evaluación que nos sirve obviamente para mejorar la práctica, o nos sirve también para saber y detectar qué es lo que se está aprendiendo y qué es lo que no, sino esto que la parte más administrativa, si se quiere, que es para la acreditación, y que viene vinculado a la parcelación, por ejemplo, ahora por trimestre, en su momento por cuatrimestres, en algunas escuelas por bimestre. ¿Y por qué digo que esto es una variable a tener en cuenta? Bueno, porque no responde necesariamente a los procesos individuales de cada estudiante o de grupo. Algunos procesos tienen un determinado tiempo, algunos tienen otros, y necesariamente el sistema educativo nos obliga a colocar una nota en determinado tiempo para todos. Y esto, si bien es una obligación, también nos suele dificultar a la hora de proponer, hacer propuestas que se ajusten al grupo y no al revés, ¿no es cierto? No sé si después, si quieren, comparten esta visión. Bueno, y por último, la continuidad pedagógica, algo ya dije respecto a los tiempos, ¿no? Eh, este, en Chubut, por lo menos puedo decirlo, pero me arriesgaría a decir que en la mayor parte de las provincias del país ha habido una desinversión en la educación pública en muchos aspectos, que tiene que ver no solo con salarios, sino con lo que tiene que ver con lo edilicio, y esto hace que no se pueda mantener una continuidad pedagógica, con lo cual sostengamos una propuesta profunda, que profundice los problemas de la lectura y la escritura, ¿no? Eh, Tenemos infinidad de interrupciones de clase y esto se ha convertido, sobre todo después de la pandemia, acá por lo menos en Chubut, en algo habitual, algo que ya no escapa a nuestra realidad. Obviamente, cuando yo digo que tenemos que trabajar con lo contextual, no estoy naturalizando estas interrupciones que no debieran suceder, eh, pero es la realidad con la que nos toca vivir y en base a eso tenemos que trabajar, y que no sea un motivo para dejar de hacer, todo lo contrario, con las condiciones que tenemos que hacer, porque es posible. Tal vez no todo lo que queramos, pero como nosotros tenemos, por supuesto, tenemos en todos los años, tenemos la posibilidad de trabajar, este trabajo se puede hacer de manera articulada y lograr resultados mucho más satisfactorios para que cuando ingresen además a los estudios superiores no tengamos las problemáticas que tenemos actualmente. Bueno, ni a qué hablar, bueno, el tema de la pandemia, lo mencioné recién, la pandemia, todos nosotros que trabajamos en la escuela y en la universidad hemos visto que ha traído diversos tipos de problemas que tienen que ver con cuestiones cognitivas, emocionales y demás. Todavía estamos recibiendo ese coletazo, además de que hubo un alto grado de desescolarización en ese momento, ¿no? Tanto en el nivel primario, ahora lo tengo que mencionar, porque después van al secundario y todavía, y vienen arrastrando muchas dificultades que tienen que ver con la lectura y la escritura. Bien. Bueno, esto entonces sería por todo esto, sería por lo cual nosotros proponemos trabajar con grupos de investigación y con las escuelas secundarias. Nos parece importante esta articulación. Más allá que muchos de nosotros trabajamos en escuelas secundarias, es importante recoger la mayor evidencia posible y con un muestreo suficientemente significativo de todo lo que es Comodoro para poder trabajar sobre un diagnóstico concreto. Cada uno trabaja en escuelas, pero es muy sesgado, por eso proponemos una mirada mucho más amplia, poder trabajar con distintas escuelas en todo el territorio, lo que es Comodoro, para que tengamos, como dije recién, suficiente evidencia que nos permita primero diagnosticar y después trabajar sobre algunas propuestas concretas en el aula. El marco teórico en este sentido es fundamental, porque es de donde nos estamos parando, lo que nombré todo al principio, todo esto que tiene que ver con recuperar lo cognitivo, pero desde una mirada sociocultural, es lo que nos va a permitir dar un pasito más hacia prácticas concretas y no solamente pensarlo desde lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Bueno, la tarea entonces, como síntesis de esta primera parte, la tarea de analizar las prácticas de lectura y escritura y delinear una planificación acorde no es sencilla, no es una tarea sencilla.
y tampoco se puede construir desde un ideal que no se ajuste a las distintas realidades y luego no sea posible aplicarlo. Es decir, ponemos todas estas valoraciones, estas variables, con este sentido, que trabajamos desde esta realidad para no construir desde el espacio de un grupo de investigación algo que es ideal y que después sea inaplicable. Digo ideal, ahora nombré todo lo que tiene que ver con la continuidad pedagógica, que no es tal, pero también, muchas veces también se construye ideal desde un sujeto ideal, ¿no? Una persona, un estudiante que ya tiene garantizadas determinados accesos a consumos culturales, por ejemplo, y eso en la realidad no sucede ni en todas las escuelas ni con todos los estudiantes. Bueno, ahí para seguir con los lineamientos, te dejo, Florencia. Sí, antes Paula iba a hacer una consulta a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Paula, se escucha. Sí. Sí, se escucha. Quería preguntar. No, no se escucha. Ahora no se escucha. Ahora no. Quería preguntar a los participantes si tienen alguna consulta, alguna observación antes de a la conferencia. Paula pregunta escuché la bueno, consulta. pregunta si tienen alguna consulta. Si alguno de de los participantes tiene alguna consulta, de paso hacemos esta primera etapa y cerramos acá como para que hagan consultas si es que hay algo que quedó muy por encima o quieren consultar ahora. Si no, avanzamos como quieren. Bueno, si les parece, avanzamos. Dale. ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me avisan y apago la cámara. En función de lo que comentaba Ezequiel y de las inquietudes que surgen respecto de las prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, de las prácticas de lectura y escritura en la escuela y también en el nivel superior, esa vacancia no es solamente una vacancia regional, ¿sí? Es una vacancia, por lo menos a nivel nacional, y sobre todo una vacancia, digo, en términos de investigación, pero también propositiva, ¿no? En términos de acceso a propuestas didácticas que puedan, de algún modo, dar cuenta de algunos de los enfoques, o sobre todo del sociocultural, que es del que menos hay, para poder pensarlas en vinculación con la escuela. Entonces, esa vacancia que nosotros evidenciábamos acá es a nivel nacional y tiene que ver, y esto ya es una hipótesis que nosotros hacemos casi de lectura, ¿no? Que tiene que ver con la no consideración muchas veces de la lectura y escritura como objetos de enseñanza, ¿sí? Sino la consideración de la lectura y escritura como instrumentos de evaluación o como puentes para la enseñanza y el aprendizaje, pero no como objetos en sí mismos que requieren ser sistematizados, estudiados y enseñados. Corroboramos esta idea de pensar la necesidad de investigaciones situadas en lectura y escritura a partir de algunas antecedentes que fuimos rastreando, como en toda investigación, pero que también nos permitieron aportes teóricos. Y acá reseñamos solo algunos que nos resultan de interés y que queríamos compartir con ustedes, porque además dan cuenta de ciertas concepciones que circulan, entendemos, de manera eh, de manera dialogada en las instituciones, ¿sí? Tanto de nivel primario, secundario como universitario. En primer lugar, tomamos a Rosly y Carlino, que Carlino ya es ampliamente conocida, ¿no? Porque se dedica a la alfabetización académica y tiene toda una línea de trabajo y de investigación sobre la lectura y la escritura a partir de las disciplinas y como prácticas sociales. Ellas realizan un relevamiento bibliográfico acerca de cuáles son las líneas y las investigaciones que hay sobre lectura y escritura vinculadas a la escuela secundaria. En términos generales, lo que ellas evidencian es que hay una vacancia, que no, la lectura y la escritura no es un tema nodal de investigación en la escuela secundaria, sí respecto a la escuela primaria, porque justamente la escuela primaria tiene el mandato social de la alfabetización inicial y avanzada, ¿no?
pero nosotros también lo tenemos en la escuela secundaria y en la formación de nivel superior, y ahí aparece un poco más desdibujada. Y en los relevamientos que ellas hacen, sobre todo del ámbito anglosajón y algunos de Latinoamérica, ellas detectan 3 miradas sobre la lectura y la escritura que son interesantes porque, como pasa muchas veces en ciencias sociales, no es que una supera a la otra, sino que conviven, a pesar de que hay investigaciones que demuestran que muchas veces no son las más adecuadas, ¿no? Una tiene que ver con la lectura y la escritura como habilidad elemental, es así, podemos decir que es la más discutida. Esta idea de que a leer y escribir se aprende en la primaria, luego un poco en la secundaria y ya está. ¿Por qué digo que está discutida? Porque nosotros, por ejemplo, en las universidades tenemos los cursos de ingreso y en los institutos también que reparan en la lectura y la escritura, tenemos materias, ¿no? Lectura y escritura académica, taller de lectura y producción de textos, es decir, allí hay por lo menos formalmente una discusión con esa idea. Habría que ver después en la práctica. La segunda línea en la que ellas agrupan estos trabajos es la lectura y escritura como una habilidad de complejidad creciente. Esa línea que, si uno, sin un proceso de investigación mediante, pero a simple vista pareciera que es la que más domina, es que hacen falta técnicas para leer y escribir, ¿no? Las famosas técnicas de estudio que aparecen en todos los manuales escolares, que aparecen en la mayoría de los cursos de ingreso, y que en un punto habría que discutirlas, no descartarlas, pero sí discutirlas porque no en sí mismas, sino la concepción que tienen de que suponen un abordaje universal de todos los textos a partir de algunas herramientas concretas, ¿no? Y con técnicas me refiero a las que ya conocemos todos, digamos, hay algunas más complejas, más simples, ¿no? Pero identificar la idea principal, bueno, hacer hipótesis de lectura. Y lo que sucede muchas veces es que universalizan las prácticas de lectura que a priori son situadas en función de la puesta en práctica o de la aplicación de esas técnicas. Y una tercera, que a esto iba, que es la minoritaria, es pensar las prácticas de lectura y de escritura como prácticas sociales, es decir, situadas en un contexto político, social, cultural, económico, cuya conformación tiene que ver con las comunidades discursivas de las que forman parte, y con una fuerte incidencia justamente de lo que tiene que ver con la trascendencia del texto, lo que está afuera, ¿no? Esta idea de pensar las prácticas de lectura y escritura como prácticas sociales es lo que nos permite pensar en la potencia que tiene el enfoque sociocultural. Florencia, Sí, no, ahí sobre lo que vos estás diciendo, por ahí para alguien lo recuerda, sobre la universalización de técnicas hace unos años atrás en la escuela secundaria, se empezaron a dar unas capacitaciones que venían del Ministerio de Educación y tenían esta impronta, ¿no? Que hacían determinadas capacitaciones generales para todas las disciplinas, las materias, y todas las técnicas se aplicaban de forma igual para cualquiera de las materias, ¿no? Y eso es lo que estaba Florencia comentando recién como la segunda postura, ¿no? Con exacto. la cual eso. Incluso subjetivamente, las técnicas impactan a veces de manera muy negativa. Pienso en los ingresantes a la universidad, que son los estudiantes con los que yo me vinculo por el nivel en el que trabajo, porque pareciera que el dominio de esas técnicas garantiza la comprensión y el entendimiento del texto. Entonces, nosotros sabemos que no, porque no es lo mismo leer un texto expositivo de una enciclopedia, no es lo mismo leer Wikipedia que leer Bakhtin, que leer Eagleton, digamos, y no es lo mismo, como decía Ezequiel antes, el contexto en el que yo leo, las intervenciones que tengo, la mediación que hay sobre ese texto, lo que yo quiero hacer con ese texto, digamos, todo eso que forma parte del afuera, en realidad va a impactar fuertemente en el modo en el que yo me vinculo con ese texto, ¿no? En cambio, la universalización de las técnicas de estudio lo que supone es que el dominio de esas técnicas va a garantizar a priori la comprensión. Cuando esa comprensión, a pesar del dominio o de la puesta en práctica de esas técnicas, no funciona, lo que suele operar ahí es una hipótesis del déficit, ¿no? No puede, no sabe, no quiere, en fin. Y nunca se cuestiona la técnica que universaliza esa práctica que es concreta y que es situada. Bueno, voy a seguir, si querés, Ezequiel, para no hacerla tan larga, pero tenía que ver con eso. Lo que ellas evidencian es esta vacancia que a nosotros nos importa. También, dentro de la construcción de antecedentes, tomamos los aportes que son fundamentales, que sí se trabajan en didáctica de las ciencias sociales y no tanto en la didáctica específica,
por lo menos estas investigaciones, que son sobre todo las que lleva adelante Delia Lerner y Beatriz Eisenberg respecto de la mirada de las prácticas de lectura y escritura como prácticas sociales y epistémicas, es decir, en el marco de las ciencias sociales, de la enseñanza de las ciencias sociales, sobre todo en la escuela primaria, lo que ellas plantean es que aprendo a partir de la lectura y la escritura. Es decir, la lectura y la escritura no son simplemente instrumentos para corroborar, sino que es mi único acceso al aprendizaje y al conocimiento. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser sistemático, situado, tiene que objetivarlas como parte de las propuestas de enseñanza. Y si bien ellas atienden a las ciencias sociales, en términos metodológicos es muy similar a lo que nosotros queremos hacer, salvando las distancias, ¿no? Porque Lerner de algún modo funda en Argentina la idea de la lectura y escritura como práctica social, pero ellas lo que hacen es una primera instancia de acercamiento y de observación del aula, la co-construcción de propuestas didácticas en vínculo con los docentes y las docentes, y la implementación de la que forman parte ellas también. Entonces es muy interesante porque la idea de pensar la lectura y la escritura desde una mirada sociocultural tiene investigaciones que la sustentan, ¿no? Y que han funcionado en esos términos. ¿Querés pasar a la otra, Ezequiel? Y como decía Ezequiel, también tomamos algunos aportes de la psicolingüística, y esa cita, esa referencia que tienen abajo, nos permite pensar la articulación que nosotros planteamos, porque justamente es una investigación desde la psicolingüística que realiza Abusam, Raccartosetti, Deben y Cornoldi, y que tiene que ver con la comprensión lectora en contextos sociales desfavorecidos, ¿sí? Es decir, que ya desde el título hay una consideración de lo contextual. Por eso es interesante que, si bien atienden a dos aspectos totalmente distintos del enfoque psicolingüístico y sociocultural, no necesariamente hay una disputa que nosotros no podemos resolver en términos didácticos, porque justamente esta investigación que llevan adelante desde los métodos y enfoques de la psicolingüística, lo que pone en juego es la determinación, no, esa palabra no me gusta, la incidencia, mejor dicho, del contexto, y entonces aparece una mirada que trasciende las operaciones mentales, ¿sí? Tal vez esa mirada no aparece decididamente en la puesta en práctica de la investigación, pero porque responde específicamente a un método y a una conceptualización de la comprensión lectora, ¿no? De hecho, el término comprensión lectora ya nos lleva directamente hacia este enfoque. Bueno, ellas trabajan con un grupo de chicos de ciclo básico, elaboran un test que también es propio del término del enfoque psicolingüístico, y elaboran instancias de entrenamiento, le llaman, respecto de algunos procesos inferenciales que realizan esos chicos, y después evalúan los resultados. Entonces ahí sí puede aparecer algún tipo de disputa que después se resuelve en la necesidad de integrar ambos enfoques, ¿no? Y hay otras, por supuesto, investigaciones. Abusanra ha venido acá a Comodoro, digo, me parece que es conocida casi por todos, es la representante, por lo menos dentro del campo de la enseñanza, del enfoque de la comprensión lectora, y de hecho tiene varias publicaciones propositivas al respecto, ¿no? Creo que ahora seguías vos, ¿no? Sí, sí, no, sumar a eso que vos decías, que estas propuestas muchas veces contemplan dentro de los marcos la cuestión de contexto, pero es cierto que en las actividades o en los test que proponen ya quedan como descartados, o no logran sistematizarse o no logran recuperar esas categorías para trabajarlas porque tienen otro enfoque, que eso es el trabajito, digamos, que nos proponemos, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con esta idea de poder ir construyendo esta articulación entre los dos enfoques, lo que nosotros tratamos es plantear un abordaje que va a implicar trabajar las prácticas de lectura y escritura, sí, como procesos. Evidentemente nosotros vamos a retomar esta idea de que son procesos y que como tales tienen características de producción diversas en cada una de esas etapas. Es decir, un proceso tiene etapas y cada etapa va a tener una distinción en su modo de producir, sea para la lectura, sea para la escritura, y va a ser obviamente un objeto de análisis, pero no solo nos vamos a quedar con esos procedimientos, esos subprocesos concretos, sino que vamos a vincular directamente con los contextos de producción, ¿no? Es decir, poder establecer ese lazo, ese vínculo entre las etapas,
A su vez, esas etapas con todos los procesos que requiere para poder desarrollar una determinada producción, cuando digo producción me refiero tanto a la lectura como a la escritura, y bueno, y ver qué cosas se están condicionando y qué dificultades aparecen, y si podemos categorizar esas dificultades dentro de lo que tiene que ver con el enfoque sociocultural. Que por supuesto la psicolingüística es más eficiente, si se quiere, en términos de, digamos, de categorías, o está mucho más trabajado, porque tiene ya un ejercicio de test y de práctica, pero está dejando por fuera esto otro que muchas veces es la respuesta a aquello que nosotros estamos viendo en el aula, ¿no? Bien, entonces lo que nos aportaría información precisa, decía, sobre las dificultades que más frecuentes en cada evento letrado concretamente, porque incluso dentro de la escuela tengo distintos eventos, ¿no? Distintos momentos y eventos letrados, y seguramente se dan de manera diferente con cada docente, según cómo sea la propuesta y cómo sea ese ámbito de trabajo. Solo por decir algunas cosas muy sencillas, una cosa es trabajar, decíamos en un momento, una cosa es trabajar, por ejemplo, al principio del año en un diagnóstico, ¿no? donde la motivación es donde los propósitos son un tipo de propósitos particulares, donde el estudiante ya sabe que está en esa etapa de diagnóstico. Otra cosa es trabajar eso mismo, pero ya al cierre de un trimestre, y por supuesto otra cosa es muy diferente, es trabajarlo en una instancia, no sé, de diciembre, de febrero. Estamos dentro del mismo, tal vez con el mismo sujeto, en una misma institución, pero con prácticas muy diversas. Y dentro de esas prácticas podemos encontrar también, ¿por qué no?, las prácticas que se dan en biblioteca o en otros ámbitos, o si se comparten con actividades extracurriculares, donde se van a dar, obviamente, resultados muy diferentes a lo que se pueden dar en una propuesta más institucionalizada. La idea entonces acá es tener esa mirada más global de los procesos, de esas etapas, sin dejar de mirar la lectura y escritura como procesos conformados por etapas, pero ya con una mirada mucho más global que va a incluir, entre otras cosas, y voy a tomar acá a Marcos García, la interacción entre los participantes. Eso también el grupo va a condicionar la forma en que se lee, la forma en que se escribe, el ámbito, contexto físico, los artefactos de actividades que ya habían mencionado, ¿no? Artefactos, otra vez, repito, tiene que ver con los soportes en particular, con las prácticas concretas, y las actividades también van a estar delimitando o dándole forma y condicionando esa práctica letrada. Bien, entonces esto de algún modo tratamos de con esto explicar cómo va a haber esa articulación, ¿no? Sin desconocer uno y otro enfoque, sino tratando de complementarlos. Bien, cosa que no haya repetido, bueno, está Eisner, que también la vamos a retomar. Esta mirada sociocultural de las prácticas de lectura y escritura, que consideran la particularidad de estos eventos letrados que ya había mencionado, en vinculación con el contexto escolar, pero también con otros contextos que también nosotros podemos tomar o recuperar evidencias de otros contextos no escolares. Y bueno, para esto vamos a tomar a Eisner, que tiene también un amplio desarrollo de estas investigaciones, concretamente en el enfoque sociocultural. Bueno, trabaja específicamente con lo que sea en el aula, retoma las consideraciones sobre las prácticas de lectura y escritura como prácticas sociales, y cito, asociadas a diferentes dominios de la vida de las personas, estructuradas por las instituciones y las relaciones de poder, esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, históricamente situadas e inscritas en prácticas culturales y propósitos sociales más amplios. En la escuela sabemos mucho de esto de históricamente situadas, o que pertenecen a un currículum oculto, o que tiene que ver con las tradiciones de la escuela. También esto tiene que ser trabajado. Bien, esto habilitaría la articulación que venimos trabajando, que venimos mencionando, en cuanto a que nos permite pensar, por un lado, lo cognitivo, y por otro lado, la dimensión social de la lectura y la escritura en la escuela. Creemos que esto nos va a dar un mejor entendimiento, una mayor precisión en este conjunto de procesos. Por supuesto, va a llevar todo un trabajo de sistematización de categorías, porque como bien decía Florencia, el enfoque sociocultural no es de los más trabajados, y todavía se está conformando y sistematizando estas categorías que nos van a poder servir concretamente para el aula. Pero sí esta mirada global, mostrar cada uno de estos eventos no como aislados, sino como parte de estos de contextos y prácticas concretas, ¿no? Bueno,
Por otra parte, bueno, voy a citar también a Marta García, el enfoque etnográfico se plantea interrogantes sobre los usos individuales y colectivos de la lectura, así como sobre las representaciones e identidades que formulan los lectores sobre el leer y el escribir. Del mismo modo, una investigación etnográfica tiene que describir los lugares físicos, escenarios y rituales de estas actividades. Bueno, el tema de rituales tiene que ver un poco con lo que mencioné recién de los, muchas veces, del currículum oculto, aquello que se ha instalado en determinadas prácticas de las escuelas, ¿no? Algunas que son modos de leer ya institucionalizados, que suceden en todas las escuelas, y algunas más propias de determinadas instituciones, ¿no? Bueno, tendremos entonces las condiciones materiales concretas del evento, los aspectos vinculados a la identidad de los y los sujetos, y las representaciones también de los sujetos que tienen sobre esta práctica. Porque cada estudiante es un sujeto, obviamente, que ya conoce, ya sabe, o tiene una representación de las prácticas de lectura y escritura que se hacen en el aula, y además de las prácticas de lectura y escritura que se hacen en el aula con los distintos tipos de textos, ¿no? Sobre todo cuando nosotros estamos pensando en trabajar en el ciclo superior, ya vienen con una tradición, ya vienen con un trabajo sobre práctica de lectura y escritura que tal vez no hayan hecho consciente, pero tienen un saber implícito allí que tiene con esas representaciones que significan y que van a condicionar su trabajo, ¿no? Referencia con lo metodológico. Bueno, y ya para empezar a cerrar y abrir al diálogo, les comentamos muy brevemente, en realidad, lo metodológico, pero porque también tiene que ver con pensar un modo de vincular a la universidad y a las escuelas, y entonces de lo que estamos diciendo, lo metodológico forma parte de manera inherente, es decir, no es solamente una elección en cuanto a determinadas tareas, sino que tiene que ver sobre todo con un posicionamiento eh, sobre la investigación y sobre la necesidad de trabajar de manera articulada, ¿no? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos y que obviamente son factibles de ser modificadas en el devenir del trabajo, van a tener que ver con la necesidad de construir un trabajo, ya lo dijo Ezequiel, ¿no? Colaborativo con los docentes de las escuelas secundarias y las docentes, y además la necesidad de relevar situaciones, por eso hablamos de cuestiones que tienen que ver con el contexto específico en el que se desarrollan, de enseñanza y de aprendizaje de las prácticas de lectura y escritura. Y acá tenemos dos cuestiones muy a grandes rasgos, ¿sí? Pensar en un enfoque cualitativo, casi por defecto en este tipo de investigaciones, que va a tener que ver con una mirada interpretativa e inductiva de lo que suceda, que además se vincula específicamente con la mirada sociocultural, ¿no? Atender incluso en términos etnográficos a lo que sucede específicamente en el aula, y sobre todo, y esto me parece que es lo más importante, pensar en un diseño flexible, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos hasta ahora, además de saberes de la práctica, que son muy importantes, como los saberes teóricos, son hipótesis, ¿no? De trabajo, que tienen que ver con diálogos, con intercambios, con lecturas, etcétera. Pero obviamente que después lo que suceda al momento de ir hacia las escuelas, al momento de observar, de dialogar, también puede eventualmente reposicionar algunas preguntas u objetivos de investigación. ¿Querés pasar, Ezequiel, a la otra? Sí. Bien, voy a decir rápidamente esto porque me interesa como para cerrar que nos situemos en la segunda instancia, que va a tener que ver también con un posicionamiento respecto de la didáctica o de la intervención didáctica. ¿Sí? Nosotros tenemos organizado el trabajo en estas dos instancias, una primera que es en la que estamos, que es organización del grupo y definición del marco teórico y metodológico, que ver con la selección de las escuelas con las que vamos a trabajar y estas técnicas, si se quiere, para recopilar lo que necesitemos para llevar adelante el trabajo, observaciones, encuestas, entrevistas. Y allí nosotros vamos a atender a variables que, como decíamos previamente, exceden por mucho a los procesos mentales nada más, ¿sí? Porque las variables a las que vamos a atender son aquellas que configuran lo que Ezequiel decía antes, los eventos letrados. Es decir, no estamos pensando en los textos que producen esos estudiantes, sino que estamos pensando en los eventos en los que se desarrollan las prácticas de lectura y escritura. Y ahí va a haber una consideración que a priori parece desordenada, pero que en términos de observación se puede organizar, que va a tener que ver con
¿qué se trabaja de lectura y escritura? No en términos disciplinares, aunque nos situemos en lengua y literatura, o sea, no estamos pensando en el contenido, estamos pensando en las prácticas de lectura y escritura que ese contenido, sea el que fuere, permite o del que parte, ¿no? ¿Cuáles son las conceptualizaciones sobre lectura y escritura que aparecen de manera explícita o implícita, por ejemplo, en las actividades o en las consignas? Y después todas las otras cuestiones que ya mencionó Ezequiel, que son los aspectos que parecieran externos, pero que para nosotros determinan e inciden en las prácticas de lectura y escritura en el aprendizaje. El punto B, que es en el que me voy a detener ahora, que es la construcción conjunta y colaborativa de propuestas didácticas. Y esto es súper importante porque uno podría decir, ¿y por qué construir propuestas didácticas? Básicamente porque no hay, no hay propuestas didácticas, no hay muchas propuestas didácticas significativas, ¿sí? En términos de que integren miradas, que atiendan tanto al contexto como a la consideración de las prácticas de lectura y escritura. No estoy diciendo que no hay propuestas didácticas de lengua y literatura, sino de la consideración de las prácticas de lectura y escritura. ¿Querías decir algo, Ezequiel? ¿Te interrumpí? No. Ah, entonces, por eso pensamos que es como uno de los nudos más importantes y es lo que uno Perdón, tendría Flor. que... Ah, Sí, perdón, te hago una consulta, que ahí no sí, sí. entendemos con el tema de la consideración de las prácticas escolares. ¿A qué te referís? ¿Y vernáculas? Sí, Ahora lo digo. Cuando los autores y autoras del enfoque sociocultural hablan de prácticas escolares, prácticas de lectura y escritura escolares y vernáculas, o hablan de literacidades escolares y vernáculas, refiere a aquellas prácticas de lectura y escritura que la escuela legitima y enseña, y aquellas que están por fuera, digamos, ¿no? Que los alumnos o los estudiantes y las estudiantes traen consigo, ejercen, hacen, ¿no? A partir de diferentes dispositivos, de diferentes modos de vincularse con la escritura y la lectura, y que históricamente lo que hizo el ámbito escolar no solamente fue no considerarlas, sino deslegitimarlas, ¿no? A mí me sale siempre el ejemplo clásico del canon, de las prácticas de lectura canónicas y no canónicas, ¿no? Por ejemplo, esto de, en algunas ocasiones, a priori, menospreciar la lectura de Harry Potter por parte de algunos estudiantes. Bueno, en ocasiones no, pero no sé si se entiende. Y Ahí, no, sí, perdón. termino esto. Ahí va. Sí, sí, No parten de pensar las prácticas vernáculas como centro, Marcela, sino de considerarlas porque son los modos identitarios que los estudiantes, con los que los estudiantes se vinculan con la lectura y la escritura, ¿sí? No quedarnos solamente ahí, si te retomo mi ejemplo de Harry Potter, no, no quedarnos solo ahí, pero sí pensar algunos puntos de partida o algunas consideraciones que tienen que ver con pensar en puentes entre la escuela y aquellos que van a la escuela. Sí, ahí, perdón. no, está bien. Es un poco eso que estaba diciendo, que eso no significa que vamos a esperar, digamos, que los estudiantes nos traigan a ver cuáles son las propuestas o qué lecturas hacen a trabajar sobre eso, sino establecer esos puentes. Y otros ejemplos que los autores también dan, bueno, puede ser las novelas gráficas, pero ahora tenemos toda la lectura que se hace en las redes sociales, digamos, sin tener que, sin juzgar el tipo de práctica. Lo que tenemos que hacer es ver cómo retomamos eso y cómo estudiamos, y nos son afines, como nos sirven también para trabajar después eso en el aula. Insisto, no como, a ver, no vamos a tomar eso como un elemento a enseñar en particular, sino valorizar esas prácticas vernáculas que existen, u otro tipo de lectura, porque no solamente las redes sociales tienen otro tipo de llegada a los textos que tal vez no son los que se le proponen en la escuela, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda ingresar después de la escuela, pero considerando esas prácticas como válidas en algún sentido. Que además, otra vez estaba viendo lo que decía Florencia, ¿no? Con respecto a Harry Potter, no nos interesaría en ese sentido el texto en sí, sino las prácticas que se desarrollan alrededor de esa lectura, ¿no? Sí, en este momento hay algunas investigaciones pero se están desarrollando recién sobre esto, ¿no? Cuáles son los vínculos que se establecen entre las prácticas escolares, de lectura y escritura escolares y las vernáculas, y es muy interesante porque, porque muchas veces se habla de diversidad, ¿sí? Pero esa diversidad está situada en algunas cuestiones y no en otras, ¿no? Entonces,
Hay que ver qué opera después en los estudiantes y a priori lo que hacen con la lectura y escritura es considerado ilegítimo. Así que, bueno, va por ahí. Y después una tercera instancia de la segunda instancia, que es la implementación y evaluación de las propuestas elaboradas, pero bueno, ese ya es otro tema que tiene que ver que es importante, pero que tiene que ver con todo el pasaje anterior, en realidad, ¿no? Sí, si querés ya pasa. En esta segunda instancia que decía, nos interesaba puntualmente con Ezequiel pensar, es porque de algún modo implica o parte de la conceptualización que hay sobre la lectura y escritura y sobre la investigación, no es esta instancia de co-construcción de propuestas didácticas, propuestas que podrían ser secuencias, que podrían ser talleres, que podrían ser itinerarios, ¿no? No parte de una mirada aplicacionista, es decir, nos interesa este concepto, entonces vamos a hacer esta propuesta y a ver cómo la aplican, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con la elaboración en conjunto de quienes están en el aula de las aulas que nos recibirán, esperamos, y del equipo de investigación, ¿no? Que en algunos casos además tienen de manera muy interesante el doble rol. Están en el equipo de investigación y también están en el aula. Y esa propuesta justamente es, como yo les decía antes, tiene que ver con esto. No hay propuestas sobre todo el enfoque sociocultural, a las que podamos recurrir a modo de ejemplo, a modo de ayuda, ¿sí? Muchas veces lo que sucede con las teorías que vemos en la formación docente es que después no ingresan como nosotros quisiéramos, a pesar de que las encontramos potentes y factibles, porque no hay, la palabra transposición no me gusta demasiado, pero la voy a usar porque en este momento no se me viene otra, no hay apropiaciones, mejor dicho, en las escuelas que no por parte de los docentes, sino por parte de los propios docentes universitarios o teóricos incluso, ¿no? Entonces, eventualmente hay que tomar la posta y decir, bueno, a ver, ¿cómo diseñaríamos una propuesta que atienda estos enfoques, que tenga la flexibilidad suficiente para ir adecuándose a los contextos, porque si no estaríamos hablando de algo universalista y no es la idea, pero que dé algunas pautas, ¿no? Pienso esto, la consideración de los tiempos, de los tiempos necesarios para enseñar a leer y escribir, ¿sí? Porque en principio lo que hay que dedicarle es tiempo. Esto que decía Ezequiel, la consideración de la continuidad o discontinuidad pedagógica, la idea de algunas consignas que tengan cierta recursividad y cierta flexibilidad, bueno, en fin, aparece toda una idea ahí que se puede plasmar en una propuesta didáctica que se podría socializar y que podría ser una apoyatura. Y esto existe y es necesario porque nosotros recurrimos como docentes a propuestas, ¿no? Por eso recurrimos a los manuales y está bien hacerlo, porque necesitamos propuestas, necesitamos ejemplos de actividades, de consignas, pero a veces recurrimos a propuestas que no necesariamente se adecuan a lo que nosotros pensamos o a lo que pretendemos, ¿no? Y frente a nuestro trabajo y al modo en el que trabajamos y a la necesidad de trabajar muchas horas, no hay tiempo de individualmente generar una propuesta de cero. Bueno, esa es la idea. Sí creemos, y acá ya nos queda lo último, que además es importante decir que estas propuestas pueden enmarcarse en el diseño curricular vigente, porque las propuestas deberían enmarcarse, y en este caso es posible, no porque el diseño curricular necesariamente tome lo que nosotros tomamos, pero sí desde algunas enunciaciones que requerirían mayor precisión, pensamos, aparece esta idea, ¿no? Por ejemplo, el diseño define sus núcleos en función de las prácticas reflexivas del lenguaje, lo cual a nosotros nos permitiría entrar de lleno con la idea de las prácticas sociales de lectura y escritura, y aparece la mirada cognitiva, toman solamente a Flower y Hayes, ¿no? Con la escritura como planificación, textualización y revisión, la didactización de Flower y Hayes, pero nos parece que desde ahí podemos enmarcarnos. Bueno, y ya para cerrar, en realidad para abrir el diálogo, voy a ser rapidita porque no queda demasiado tiempo y nos interesaba con Ezequiel conversar sobre todo, por eso el título de conversatorio, ¿no? Como consideraciones finales, ahí pusimos una cita de Zavala que nos parece que es representativa para lo que estamos pensando, ¿no? Leer y escribir no son fines en sí mismos, uno no lee o escribe para leer y escribir, al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplias. Y planteamos algunos ítems que incluso hasta podrían ser polémicos,
y justamente es la idea poder discutir o debatir. En principio discutir con esta idea con la que el propio Bombini después discute, pero que en el 2001 plantea que nosotros tenemos una didáctica de objeto doble, ¿no? La lengua y la literatura. Bueno, nosotros lo que creemos, y él también después, es que nosotros tenemos otros objetos también, porque leer y escribir o la lectura y escritura también son objetos de enseñanza. Es decir, nuestros objetos no son solamente las dos disciplinas de referencia, sino las prácticas de lectura y escritura, y a partir de eso es que pensamos también el proyecto, ¿no? Lo que ya dijimos, que preguntaba Marce, respecto de que la escuela retome las prácticas letradas que son legítimas en la escuela, pero también las vernáculas, ¿no? En la consideración de que los sujetos tienen concepciones y representaciones que son legítimas y que en ocasiones requieren ser complejizadas, pero no ninguneadas, por usar un término más coloquial. Pensar en que en los enfoques que mencionamos, esto ya lo decía Ezequiel, nos permite abordar las prácticas de los estudiantes, que son los destinatarios últimos de esta propuesta, de manera situada, sin dejar de lado lo que decíamos recién, la solidez que debe tener la propuesta, ¿no? Una salvedad que es importante hacer, casi como un paréntesis final, es la consideración de las prácticas de lectura y escritura no implica que entonces lo que se hace en el aula son simplemente quehaceres sin ningún marco referencial o intervención. En realidad, justamente para dar lugar a las prácticas sociales de lectura y escritura es necesario un docente con una formación muy sólida que pueda ir recuperando, articulando, haciendo intervenciones sobre eso, ¿no? Bueno, y lo último tiene que ver con la propuesta de articulación de la mirada sociocultural y psicolingüística que ya explicó Ezequiel. Y por último, además, en este momento es importante pensar en el fortalecimiento de estas miradas, ¿no? Por ejemplo, la mirada de las prácticas sociales de lectura y escritura es la mirada que está vigente en las capacitaciones y actualizaciones del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, y media hora antes de entrar a este conversatorio recibí de parte de una de las docentes que más admiro, Mirta Castedo, un mensaje de despedida, porque ustedes saben muy bien que esos cursos, digamos, esas capacitaciones y esos espacios formativos cierran ahora, ¿no? Entonces, también creo que hasta se resignifica la mirada de los enfoques a partir de una situación, bueno, que es de público conocimiento y que implica la necesidad de fortalecer estas propuestas que tienen que ver también con una mirada, con una visión de mundo, además de con una visión sobre lectura y escritura. Bueno, listo. Me callo, así habla el resto. Si alguien quiere, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un aporte, son todos docentes acá, o bueno, lo que quieran Bueno, aportar para que... ¿ahí me escuchan? Florencia y Sí. Ezequiel, ¿el resto también? Bueno, Sí, muchísimas se gracias escucha por la exposición, por abrirnos, ¿no? La mirada en torno a esto y por la necesidad también de plantear una articulación entre estos dos enfoques. Me parece que ahí va a estar la riqueza del abordaje y también la riqueza del abordaje y del diálogo también con los docentes, ¿no? Que trabajan en la escuela media, ¿no? La necesidad de generar ese diálogo y ese espacio de reflexión entre la universidad por un lado y el docente que está trabajando in situ en contextos reales, ¿no? Bueno, vamos a habilitar un espacio de 10 minutos, podríamos decir, dependiendo la cantidad de preguntas y observaciones, lo pueden hacer por el chat o levantan la mano, como ustedes quieran. Abrimos ahora el micrófono y bueno, vamos con el intercambio entonces. Yo estaba pensando, puedo poner la cámara, soy Estela. Ahí está. Cuando iba pensando mientras exponían, siempre yo tengo un interrogante con respecto cómo es decir, por un lado, esta idea, ¿no?, del enfoque sociocultural de situar las prácticas y que no hay propuestas, en realidad, que todavía que permitan, que guíen en cómo trabajar desde lo cognitivo, pero a la vez situando los contextos reales, ¿no? Y al mismo tiempo, para mí hay otra cosa que se juega ahí, que es las dinámicas de la escuela, por lo menos acá, provincial y argentina, que es en la mayoría de los casos, los docentes vamos de una institución a otra. Entonces, mi pregunta es,
cuánto tiene que prescribir el currículum y cuánto no, o cómo se harían verdaderas articulaciones, porque no es solo lo que pasa, digamos, para lograr la profundización de las prácticas de lectura y escritura, vos las tenés que ver a lo largo del tiempo. No es que vos en segundo año vas a lograr todos los saberes. Entonces, para mí siempre hay una tensión ahí entre qué prescribir y qué no prescribir. Y hay momentos, a mí me pasa, por ejemplo, que, bueno, ahora estoy un poco en secundario, ¿no? Pero cuando uno mira las lecturas que se proponen, a veces son universos tan grandes que depende a dónde caes o lo que le gusta a la docente o al docente es lo que está enseñando, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes, cuánto de eso está bien y cuánto a la vez las propuestas tendrían que guiar, por un lado, para partir de las lecturas y escrituras que hacen las estudiantes, los estudiantes, pero al mismo tiempo, cuánto ir marcando un rumbo, ¿no? Bueno, es un interrogante, una reflexión. Sí, yo, bueno, en principio sí coincido, porque dentro de una de las cuestiones que habíamos planteado respecto al tiempo, ¿no? Esto de que vos decís, la dinámica que tenemos en la escuela, lamentablemente hace que trabajes poco o es poco con una determinada práctica. Lo que yo entiendo es que estas prácticas se tienen que sostener a lo largo de todos los años, digamos, en primero, segundo, tercero, hasta sexto o séptimo en el caso de las técnicas, y debe haber una experiencia por lo menos en eso, en esa mirada respecto a cómo es la práctica en sí. Obviamente que con los textos va a haber diferencia, vamos a tener que, nos ajustamos por supuesto a lo que es diseño curricular, pero como plantea, digamos, una restricción a tipo de texto, tenemos la libertad de elegir lo que queramos y ahí no hay, digamos, un condicionamiento en particular. No sé cuánto prescribir, cuánto dejar de lado. Me parece que en todo caso, yo en particular pensaría que hacer el foco y hacer en esto, en la práctica concreta de lectura y escritura, y que esto sea evidente en los grupos, que el estudiante logre evidenciar que está haciendo un aprendizaje más allá del texto mismo, sino que está aprendiendo un modo de escribir, un modo de leer, que puede ser extrapolable, o sea, que el año que viene le darán otro texto y tendrá más elementos para seguir aprendiendo a leer y escribir. Y de vuelta, nosotros vamos a trabajar en el espacio de lengua y literatura, pero entendemos que todos los docentes en todas las materias deberían enseñar, no desde este espacio, ¿no? Pero enseñar a leer y escribir a partir de esa disciplina que están enseñando. Por lo tanto, también tendría que ser extensivo, que generalmente no se da y queda para, bueno, los de lengua que enseñen a escribir y a leer, ¿no? Y cosa que no es así. No sé, todavía no me atrevo a decir qué es prescribir, pero sí a esto, que desde mi punto de vista es más que contenido, más que cantidad de contenido, de saber, o vamos a ponerlo en términos concretos, más que abundar en lecturas, por ejemplo, dedicar más tiempo al cómo se lee o cómo se escribe dentro de este contexto, que sea evidente que nosotros estamos contemplando mucho más allá que los aspectos cognitivos. Yo creo que eso se puede hacer. No sé, Florencia, sí. Sí, yo también siempre tengo la misma duda respecto de cuánto debe prescribir, ¿no? Un diseño o no, porque además nosotros tenemos como los dos opuestos, por un lado los contenidos básicos de la ley federal que fueron muy cuestionados y que prescribían de manera excesiva, y por el otro lado el diseño actual que debería decir un poco más, ¿no? Un diseño es responsable de lo que dice y también de lo que no dice. Cuando no orienta necesariamente en términos por lo menos metodológicos las prácticas, entonces después se vuelve a la lógica esta de cada maestro con su librito, ¿no? De hecho, uno cuando recorre escuelas muchas veces sucede eso, a veces para bien, a veces para mal, digo en el sentido de que a veces las prácticas no tienen nada que ver con lo curricular, a veces tampoco, pero en el buen sentido, porque recuperan enfoques que tal vez el diseño no enuncia, pero aparece eso. Sí me parece interesante, o sea, yo opino igual que los dos, aparece esta idea de que si no hay una articulación transversal y entre niveles, es muy difícil que nosotros solos en un aula con una buena propuesta podamos cambiar algo, ¿no? Generar continuidad. Sí es verdad que podemos generar algo significativo, pero eso debería tener en el sistema educativo continuidad. No lo tiene, no la tiene, no hay continuidad entre los niveles se culpan entre sí, ¿no? La universidad culpa a la escuela secundaria, la escuela secundaria a la primaria. Sí hay propuestas, digamos, lo de Carlino no es nada novedoso. Carlino viene diciendo hace 20 años que hay que enseñar en las disciplinas y la formación en lectura y escritura en las carreras docentes, por lo menos, hablo de las que conozco,
queda supeditada a la materia de primer año, ¿no? De hecho, esto no lo vieron de lectura y escritura y pareciera que entonces el docente de lectura y escritura o de taller de, donde estás vos, Ezequiel, de lectura y producción de textos, tiene que resolver todos los problemas de lectura y escritura que tuvo el chico desde primer grado o de nivel inicial y que va a tener hasta quinto año de la universidad. Nadie lo toma como objeto, nadie se hace cargo, ¿no? Entonces pasa eso. Y por otro lado, lo último, también obviamente que hay una decisión de política educativa, ¿no? Este año, por ejemplo, o el año pasado, no quiero mentir, pero el listado de prioridades para capacitaciones que sacó el Ministerio de Educación pone un listado de cuáles serán las prioritarias. La primera era educación emocional y lengua estaba en el lugar octavo o noveno, no les quiero mentir. ¿Sí? Esto es así, no quiero mentir que estaba en el octavo o en el noveno, pero entonces digo, Más o ahí menos. también, ¿no? Hay una mirada sobre qué es prioritario. Y después las alarmas sobre las pruebas estandarizadas aparecen y se culpa a los docentes, ¿no? Y hacen paro, pero en términos de política educativa no hay ninguna línea que atienda a esto que estamos pensando. Y eso me parece súper preocupante, porque además creo que tampoco la va a haber de acá a futuro, mucho menos Bueno, incluso. en A esto que mí me decía de las evaluaciones estandarizadas, porque también bueno, es una crítica que se hace del modo en que se evalúa, ¿no es cierto? Y qué cosas y desde qué lugar se están utilizando y si se obtienen datos estadísticos que realmente no reflejan la realidad que nosotros quisiéramos que se reflejara. Y sumo una cosa más a esto de las culpas que siempre se echan a los niveles inmediatamente inferiores. También creo que una inquietud, por lo menos personal, es salir de sí, las imprecisiones o las apreciaciones que tienen que ver más con el sentido común y también de los prejuicios respecto a por qué no se consiguen resultados, ¿no? Sea porque en general se le echando la culpa o al nivel inmediatamente inferior o también al estudiante con su falta de ganas, de motivación que no le gusta o fantástico y maravilloso decir, no es que ya no leen. Una cuestión que además que es falsa, no nos ayuda a construir, ¿no? Y me parece que tanto prescripción, o sea, tanto decir que sí, bueno, yo diría eso, sacar de la ecuación ese tipo de apreciaciones que no estarían construyendo absolutamente nada. Y después vemos, digamos, qué cosa sí, no, pero además tendría que ser de vuelta, articulado entre todos los años, pero si yo estoy en tercero, digo, chicos, usted esto no va en primero y segundo, no puedo hacer nada, y ya está perdido en ese sentido. Esa postura es una postura eso, del déficit y además del fracaso. En cambio, si tengo otra mirada y digo, si tengo problemas, habla de lectura y la lectura, veo cómo lo resuelvo y tengo un enfoque que me ayuda a hacer, bueno, ya la postura es otra. Aún, aunque todavía tengamos estas grandes dificultades, que son decisiones políticas, como bien dijo Florencia, en la educación y que, bueno, van ahora todavía, ¿no? Y, perdón, alguien iba a hablar. Alguien iba a decir algo, interrumpí, me parece. Paula. Sí, Pablo tiene levantada la mano, Pablo Salguero. Te Pablo, sí, escuchamos, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo no? Bueno, en principio muchas gracias, realmente muy interesante todo lo que estoy escuchando y bueno, de aplicación casi inmediata en nuestra función docente. Yo trabajo a nivel secundario y también trabajo en la universidad, en primer año y en cuarto de profesorado de licenciatura en letras. Y ahora estoy en una experiencia nueva, distinta, realmente maravillosa, que es la escuela hospitalaria, cosa que yo no había hecho nunca. Siempre tuve cursos, como seguramente todos ustedes, de más de 20, 25, 30 estudiantes. Y la escuela hospitalaria domiciliaria permite la posibilidad de eh, una relación pedagógica cara a cara, intensiva, y en la casa de los estudiantes y las estudiantes. O sea, sacar al estudiante de su contexto natural, educativo. Y respecto a la lectoescritura, una cosa que me di cuenta, y esto lo cuento como experiencia y también como propuesta, es que no hay instancias de lectura en voz alta, ni de producciones propias, ni de lectura en general de libros o artículos o lo que sea. Y me di cuenta en esto de estar cara a cara con mis estudiantes, las maravillosas posibilidades que da la lectura en voz alta, que si bien tiene un mayor grado de complejidad, porque además el estudiante escucha su propia voz,
lo que también implica vencer la timidez o ciertos prejuicios que tenemos todos cuando empezamos a hablar en voz alta, a comunicar de esa manera lo que estamos leyendo, que es que le permite a estudiantes detectar mucho más fáciles los errores de coherencia, por ejemplo, los que escribieron ellos mismos, las reglas de acentuación, la pronunciación, y también cuando tienen que leer algo que no escribieron ellos mismos, se les dificulta un poco más la comprensión que si estuvieran leyendo en voz baja. Pero justamente, elevar un poquito la vara, dificultar, complejizar un poco, les permite crecer en ese sentido. Y bueno, es algo que también puedo ver en la universidad. Ahora estoy en primer año, literatura patagónica. Es eso, no saben, no es que no sepan leer en voz alta, pero nunca lo han practicado. Ni teatro leído, ni lecturas de sus propias producciones, ni comentar producciones ajenas o leer producciones ajenas. Y bueno, lo mismo, es sumamente útil para detectar las fallas en su propia escritura, la lectura en voz alta. Y ni hablar de, bueno, por ejemplo, teatro leído, que también nos posibilita otro grado de gestualidad y de expresión que le va a servir seguramente a los estudiantes universitarios si llegan a ser docentes o si tienen que presentar ponencias, etc. Así que bueno, quería comentarle esta experiencia respecto a la lectura en voz alta, que además es algo que se puede hacer en otras materias, por supuesto, ¿no? En esto de la transversalidad que mencionaba Daniel y la necesidad de que también se enseñe a leer y a escribir en otras materias. Bueno, la lectura en voz alta es una buena herramienta. Súper Sí. interesante porque, perdón, Ezequiel, No, no no, sé no, si dale. querés. Porque justamente cuando vos planteabas eso, yo también eventualmente lo hago, lo hacemos en la cátedra en primer año, sobre todo con textos teóricos muy complejos, ¿no? Que requieren parar y socializar un fragmento o varios fragmentos, que me parece que eso quería decir nada más, que ahí está la distinción entre pensar la lectura como un instrumento de evaluación que el estudiante hace solo, que hace en su casa, que hace de manera individual, a dedicarle el tiempo considerándola un objeto de enseñanza, ¿no? Y entonces en ese tiempo, porque también hay una idea un poco, no sé, no sé si decir decimonónica, pero sí un poco romántica, capaz de que la lectura es una experiencia individual que no puede ser socializada, que no puede ser compartida, ¿no? Bueno, eso es discutible, sobre todo cuando la tenemos que enseñar. Así que coincido con vos, porque me parece que es una experiencia que devuelve el tiempo didáctico que uno le otorga, ¿no? Y que es muy significativa porque además vos las planteás y yo comparto, no desde una mirada que sancione, como históricamente fue la lectura en voz alta en la escuela, ¿no? Sino de una mirada que construya una socialización de eso. Me parece súper interesante. Sí, Sí, yo y coincido. Efectivamente es así, la lectura en voz alta ayuda a, además ayuda a que ellos mismos encuentren sus propios errores y vayan mejorando. Pero además nosotros, que funcione como lectura modélica, porque nosotros también leemos, ayudamos a leer y de esa manera no los dejamos solo con la lectura. No hay nada peor que, como decía Florencia, darle un texto, léete en tu casa y vení y veamos qué pasó. Eso es muy difícil también en secundario que suceda y acompañar esa. Por eso yo decía, cuando en el momento de dejar cosas afuera, una de las cosas que yo dejaría, digamos, el exceso de texto, si te está impidiendo hacer un trabajo metodológico sobre, por ejemplo, la lectura, ¿no? Es preferible demorarte con una novela, por decirlo, con 2 o 3 cuentos, mucho, porque trabajas sobre la práctica de lectura, por ejemplo, en voz alta, pero ya le estás dando herramientas para que de pronto después se encuentren con otro texto y sepan cómo abordarlo. Así que me parece súper necesario, sí. claro, y con respecto a esto que decís, bueno, yo di muchos años en la escuela 714, aquí en Trelew, tercer año de secundaria. Y claro, bueno, uno tiene que adaptar su programa al diseño curricular. Yo siempre fui suplente, así que también tenía un poco la herencia del programa de la docente anterior. Y claro, muchas veces estamos abrumados por la cantidad de contenidos que tienen los programas y con la necesidad de, bueno, tratar de completarlos, que impiden justamente eso, detenerse en un texto que les interesó particularmente, o en estas experiencias de vida o de lectura que traen de su casa, de su contexto familiar, barrial y demás,
apurados por eso, ¿no? Por tratar de meter todos los contenidos posibles que nos indica el programa, ¿no? Y también el diseño curricular. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu aporte, por tu testimonio, por tu pregunta, por esta ida y vuelta. Queremos saber si hay alguien más que quiera hacer alguna observación. Quizás entre los participantes tenemos docentes que efectivamente están trabajando en la escuela secundaria, así que si quieren contar alguna experiencia, algún vínculo con el proyecto que presentan aquí los colegas, pueden hacerlo tranquilamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola. mi nombre es Mirta Sepúlveda, soy de Caleta Olivia, trabajo en el nivel secundario y sí quería comentar de la necesidad que hay de esto de priorizar las prácticas de lectura y escritura como el objeto de enseñanza. A mí lo que me ha funcionado en el secundario es planificar diferenciando entre el contenido de enseñanza y el contenido conceptual. Entonces, por ejemplo, no sé, de acuerdo al diseño curricular, ¿no? de la provincia de Santa Cruz, que por ahí difiere un poco de la provincia de Chubut. Entonces, ese contenido teórico y conceptual, que yo considero como contenido teórico, lo traspolo al contenido de enseñanza. Entonces, mi contenido de enseñanza, por ejemplo, será enseñar a leer y a escribir mitos. Entonces, en la planificación lo que yo trato de hacer es atravesar las 4 situaciones de lectura y escritura que nos habla Kaufman, ¿no? De lectura mediada con seguimiento, de acompañar a los estudiantes en la lectura, de lograr un espacio de intercambio en donde ellos demuestren cómo leen y qué ven de ese espacio de intercambio, y luego pasamos a las prácticas de escritura. Ahí Ceci mencionaba entre una de las autoras a Lerner, y yo recuerdo bien, siempre tengo presente que Lerner decía que las prácticas sociales de lectura y escritura al interior de la escuela deben ser lo más parecidas posibles a la función y al propósito que tienen por fuera de la escuela. Entonces, cuando ella planifica en 3 ejes, entre el discurso literario, el discurso académico o escolarizado y el discurso social, ahí podríamos incorporar dentro del aula también todos esos modos de leer y escribir que tienen los estudiantes hoy, que están por fuera de la escuela y que tiene que ver, bueno, con todos los medios masivos de comunicación, las redes y demás. Entonces, como que no sería algo que no se pudiera hacer, ¿no? De incorporar esos modos que ellos tienen, que ellos ya tienen internalizado, y que nos saca desde ese lugar de decir que los pibes no leen y no escriben, ¿no? Pero bueno, yo considero que hay mucho para hacer, y como decían ustedes, solo no se puede, sino que hay que establecer redes y vínculos para que tenga continuidad, para que no sea solamente desde el espacio de lengua donde se revisen estas cuestiones de la lectura y la escritura, porque tipos textuales hay en todos los discursos disciplinarios y en todos los campos disciplinares, ¿no? Pero sí atender a la variedad y hacer un muy buen diagnóstico cuando uno se conoce con el grupo, ¿no? Para poder establecer algunas condiciones didácticas de posibilitar la enseñanza. El buen diagnóstico sirve, bueno, para planificar, o por lo menos para ver en qué estado de vínculo están respecto de la lectura y la escritura, ¿no? Así que bueno, me Bien. parece que deberían haber más espacios como estos, y que sea un proyecto de investigación, me parece bien, porque puede arrojar luces, ¿no? Por ahí donde nos encontramos medios perdidos. Sí, a mí me parece, recupero esto que vos estás diciendo de enseñar a leer determinado texto, que eso ya es todo un logro, porque nos saca de pensar que ya saben leer, y saber leer implica leer cualquier tipo de texto. Eso no es así, Tal muchas veces cual. en el aula se lee de esa manera, ¿no? Lean, pero ¿cómo, no? Y bueno, pero tal vez habían leído cuentos, no poesía, no sé, o están leyendo teatro. Me parece que ser conscientes que tenemos que enseñar cada tipo de textual es súper importante. Creo que Lucía ahí había levantado la mano, no sé quién Un más. comentario nada más a Mirta, y me parece súper interesante lo que planteaste de contenidos de enseñanza y conceptual o teórico, porque justamente
hay una cuestión de tiempo, ¿no? Que parecía una pavada lo que uno planifica en términos de tiempo, pero si estoy pensando en términos de que mi objeto de enseñanza no son solo los mitos, como planteabas vos en el ejemplo, sino la lectura y la escritura de mitos, entonces el tiempo pedagógico en el que estoy pensando tiene que estar sí o sí al momento en el que yo planifico o me anticipo, si queremos usar un verbo menos burocrático, a lo que voy a hacer, ¿no? Me pareció súper interesante. Incluso en algún momento en el instituto, acá está Silvia, puede dar fe, hasta habíamos pedido que enuncien como contenidos de las unidades los géneros discursivos o literarios, lo que sea, con lo que iban a trabajar, que enuncien qué iban a hacer con esos géneros, qué iban a escribir, cómo iban a escribir. Después no resultó, spoiler, no resultó, pero sí nosotros creíamos que era necesario que aparezca como un contenido. O sea, la primera lucha es que aparezca como un objeto de enseñanza, la lectura y la escritura, en los términos que decías vos, Mirta, de Lerner, ¿no? Porque- Que por lo Pero menos lo que porque algo muy particular del área es que cuando vos recibís un grupo y ves la trayectoria que tuvo ese grupo, te puede decir, bueno, leyó cuento, mito, leyenda, pero vos nunca te enterás ni cómo lo leyeron, ni qué Claro. hicieron con eso, y tampoco te dicen qué. Entonces, es siempre que Y a estás ahí veces como en la indagás, nebulosa. claro, y a veces indagás es la ruptura a veces necesaria con estos formatos escolares, ¿no? Como el cuestionario. Hay que poner en duda si el cuestionario del manual, digo, porque hay cuestionarios que circulan y Sí. son interesantes, si eso es leer o si eso es comprobar lectura, y si comprobar lectura tiene algo que ver con la práctica social de leer mitos o cualquier otro género, ¿no? Es como que también aparece eso. Por eso a mí me parece Sí. como bastante esclarecedor esto de los 4 modos de lectura y escritura, ¿no? Porque cuando te plantea la escritura por sí mismo o la escritura a través del docente, pero además que es un momento muy enriquecedor para el grupo en general, es un momento en donde vos le sacás la carga de la escritura al pibe, entonces el pibe está componiendo el género, el tipo textual que estás pensando en su cabeza, y digamos que ahí es donde uno puede ver o medir más o menos por dónde va la cosa, qué es lo que falta de la escritura. ¿Sí? Y después ya me parece que proponer esto que el objeto de enseñanza, porque de última Lerner lo que dice hay que reconceptualizar el objeto de enseñanza en el campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, es que justamente se pueden desarrollar propuestas que atienden a la diversidad, porque cada cual va a ingresar a la propuesta de acuerdo al vínculo que tenga con el mundo de la cultura escrita, y algo va a poder hacer, pero también va a poder transitar al lado de aquel que o sabe un poco más, o ha leído un poco más, o tiene otro tipo de vínculos con la cultura escrita. Entonces, en ese espacio de intercambio es Tal cual. donde se construyen y se develan los saberes. Ahí, ¿Sí? trabajando Y que eso, sobre sí, eso hay que sí, teorizar totalmente. muchísimo sobre el espacio de intercambio, ¿no? En donde los pibes dicen, bueno, ¿qué saben de este texto? ¿Cómo te enterás? ¿Encontraste una pista donde dice, cómo dice? Me parece que ahí es donde faltaría como un poco más de ensayo. Bueno, Sí, faltan no estos tener. espacios, ¿no? Y- Estos ateneos, decíamos en las jornadas, estos encuentros, para intercambiar estrategias también. Exacto, no, yo decía eso, no tener miedo a esa práctica concreta, como decían ustedes, de agregar dentro de los contenidos la práctica en problemática. Cuando en la planificación yo les digo esto, no puede ser un listado, los contenidos de la planificación no pueden un listado de contenidos como de manual, justamente. Tienen que tener una base y un cómo, o qué se va a hacer de práctica, desde qué lugar. Si no, es eso, un índice de un manual, digamos. Y hay Tal cual. muchas veces que he hecho planificaciones que son eso, índice de manual, de contenidos de manual. Y la planificación de un año es otra cosa. Y después me parece que funciona muy bien, o por lo menos a mí me funciona en mi práctica en el secundario, pero en superior también, es siempre explicitar el propósito de la lectura y la escritura. Sí, yo digo, bueno, vamos a leer vamos a escribir tenemos este proyecto, vamos a hacer, digo, para otorgarle un poco de sentido y que no sea meramente el instrumento evaluativo, que me parece que esa es una de las grandes contras que tenemos en el espacio, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, ahí cuando el compañero decía de la oralidad y qué sé yo, entonces si yo enseño romance, enseño a recitar romance, entonces por lo tanto tienen que leer en voz alta porque es romance para contarle a otros o para recitar entre nosotros, digamos. Entonces,
como que desarrollás otros contenidos que también están en el diseño, ¿no? Pero bueno, darle un propósito que sea explícito y que se sepa que para qué, digamos, están haciendo eso, ¿no? Bueno, Mirta, gracias por tu aporte, por compartir, qué interesante y qué bueno que es generar estos espacios, ¿no? El año que viene tenemos el ILPAT, va a estar en el encuentro después de tanto tiempo, se reactivó y en Trelew vamos a tener, bueno, la sede, va a ser sede Trelew, así que estamos pensando también a propósito de por ahí Florencia dijo, ¿no? Esto de generar algún ateneo, algún conversatorio para trabajar cuestiones estrictamente vinculadas con la didáctica de la lengua y la literatura. Y yo pensaba también en la necesidad también de revincular a aquellos estudiantes que han egresado, ¿sí? Que son docentes noveles, como para que cuenten sus testimonios, sus cuestiones, con las cuestiones que se encontraron a la hora de enseñar efectivamente cuestiones de lectura, de escritura. Me parece que sería muy interesante, muy enriquecedor para todos, incluso Sí, para los estaría docentes. buenísimo. Para los docentes, Tal para cual. nosotros que estamos formando, ¿no? Esa tensión que existe entre la teoría y la práctica. Así que me parece que sería una instancia muy linda de aprendizaje compartido. Bueno, estamos por Lucía, llegar a tenemos las 2 horas una de encuentro. Quiero saber si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna apreciación, si no podemos ir dándole un cierre a esto. Está Ahí Lucía Paula tenía Cornejo. Sí, perdón, La escuchamos, sí, está bien. buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, no, yo por ahí quería comentar algo que por ahí me preocupa respecto a las prácticas de escritura, o sea, bueno, de lectura y de escritura obviamente en el secundario, sobre todo en ciclo orientado, que me pasa en la escuela actualmente, y que tiene que ver con el chat GPT, que justamente cuando uno plantea, por ejemplo, actividades de escritura en el aula, eh, por ejemplo, la escritura de un ensayo, la escritura de un informe breve, tal vez, eh, justamente como práctica, es muy difícil competir actualmente con esta tecnología tan avanzada, porque, bueno, muchos chicos lamentablemente, ¿no? Apelan a esa tecnología para resolver la consigna del ensayo, más allá de que por ahí uno la plantea yo, bueno, intento todos los años hacerlo de manera distinta para, para no competir justamente y apelar a la honestidad intelectual, ¿no? Del adolescente, de los chicos, trabajarlo en el aula de distintas maneras, ir haciéndolo por partes, por ejemplo. Eh, pero cada vez es más difícil porque, bueno, cada vez se hace más, de hecho, probé hacerlo yo misma con el chat GPT, por ejemplo, elaborar un ensayo, y lo resuelve correctamente la tecnología. Entonces es muy difícil a veces saber si lo que te entrega el estudiante eh, efectivamente es una producción propia, digamos, ¿no? Más allá de que uno puede plantear trabajarlo clase a clase, hacer un cronograma de trabajo, ¿no? No que sea una mera entrega y nada más, sino ver todo el proceso de escritura, obviamente, pero eso también es es complejo también llevarlo a cabo, porque, bueno, todo lo que comentaban antes, ¿no? La continuidad pedagógica es importante. O sea, somos uno solo en el aula, o sea, el docente es uno solo y son 32 chicos, y hacer el seguimiento de ese proceso de escritura también es una dificultad, me parece grande. Pero también me parece que es una instancia de práctica de escritura muy importante que ellos la puedan llevar a cabo, porque de hecho, bueno, no digo la mayoría, pero muchos de ellos piensan ya, están por ejemplo, en 5º año o en 6º, y para el ingreso a las universidades, uno de los requisitos de ingreso es la escritura de un ensayo breve,
Y bueno, muchos de ellos vienen y me preguntan o me plantean dudas respecto a cómo elaborarlo y demás, y yo trato de guiarlos, porque es un requisito, ¿no?, para el ingreso a la universidad. Y bueno, como les decía, hay chicos que realmente se preocupan y uno puede ver ese proceso, y hay chicos que no. Entonces, bueno, nada, comentar esta problemática por ahí o dificultad que surge en el aula cada vez que se quiere llevar a cabo esto, ¿no? Es que es una realidad, digamos, y que cada vez es más complejo ponerla en práctica, ¿no? En este año yo, por ejemplo, trabajé con el ensayo en quinto año, y bueno, salieron producciones muy lindas. Fue súper agotador también corregir ese proceso de escritura de los 32 estudiantes que tengo en quinto. Y bueno, según el diseño curricular, esos ensayos, por ejemplo, tienen que estar vinculados, digamos, con las orientaciones de los estudiantes, ¿no? Las orientaciones, si están en naturales, o si están en economía, o si están en humanidades. Y bueno, en ese caso yo acudí a los profes de las materias específicas de las áreas, y ellos me fueron dando diversos temas, con diversas temáticas acompañadas de bibliografía, que fueron trabajando en el año para que ellos puedan elaborar un ensayo, o sea, tomar posicionamiento frente a alguna de esas problemáticas que fueron trabajando en los distintos espacios. Eso les resultó fácil, por un lado, porque ya había un marco teórico como para sustentar ese trabajo, pero por otro lado, hubo muchas dificultades en ese sentido. Había chicos súper interesados en hacerlo honestamente, apelando a la honestidad intelectual. Había chicos que no, que buscaban, por ejemplo, hacer la entrega y nada más. Y bueno, nada, quería comentar esa dificultad, digamos, frente a la tecnología esta moderna que trae muchos beneficios, pero por otro lado también complejiza nuestra tarea, ¿no? Nuestra práctica sobre todo al momento de corregir y al momento de llevar a cabo el proceso de escritura, ¿no? Sí, sí, eso no lo mencionamos, lo tenemos ahí también dentro de los temas. Es un problema que en principio yo voy a volver a hacer unas soluciones que ya habíamos hablado, que es fortalecer las prácticas, ¿no? La práctica en el aula, que sí es cierto, y es verdad, somos uno solo en el aula y lleva mucho tiempo, pero hay que construir una secuencia de lectura que necesariamente se resuelva en el aula y que uno pueda ver paso por paso cómo se va armando. Por ejemplo, con esquema de escritura, con síntesis, bueno, depende qué tipo de texto sea. En el caso de ensayo, tranquilamente se puede hacer con estas secuencias, pasos, que vayan dando cuenta, porque la secuencia de escritura o de un ensayo en particular no solamente sirve para esto, que vos me decís, bueno, para ver un trabajo que sea legítimo, sino que también sirve para dar herramientas propias de cómo se escribe un ensayo, porque volver a tener que escribir un ensayo, y si no le enseñamos la forma, los mecanismos, o alguna secuencia que nosotros le podamos compartir, está siempre arrancando de cero, ¿no? Para eso sirve en general los procesos de escritura. Y ahora que tenemos esta cuestión con el ChatGPT, más tenemos que fortalecer esa práctica y sin tener el miedo de que, bueno, nos lleva mucho tiempo, ¿no? Nos va a llevar mucho más tiempo. Y bueno, reduciremos contenido, pero la práctica, no, para mí, ¿no? Esto es una cosa muy personal, no puede quedar, digamos, solapada a la cantidad de contenidos que yo doy. Y sí, efectivamente es posible trabajar una secuencia de escritura de un ensayo en el aula, si es posible, entre una para trabajar contenido, para trabajar esquemas y demás. Pero creo y bueno, sí, la verdad que después tenemos herramientas para ver si con entregas digitales, si hay plagio, no hay plagio, si hay uso de inteligencia artificial, que también es otro trabajito, pero creo que en principio se resolvería de esa manera en el aula, que no es fácil, para nada, nunca lo fue tampoco, ¿no? Y No, poder sí. corregir trabajos optados.
Y en principio yo, esto también es personal, porque también en la otra vuelta en la jornada se habló de esto, decir, bueno, que ya había que incorporar, he visto muchas capacitaciones para incorporar ya las inteligencias artificiales al modo. Yo creo que en principio no, que todavía no estamos preparados para eso y que no hay ningún apuro en ya incorporar estos institutos a la enseñanza, que tenemos otras cosas todavía para hacer, me parece a mí. Pero sí que existen y están entonces puesto en práctica para ver qué tanto pueden hacer, incluso con otras consignas en la universidad, con consignas creativas, de escritura creativa, y se resuelve. Uno cada vez más va dando como especificaciones al ChatGPT, lo va haciendo cada vez mejor. Efectivamente, sí. Bueno, no quiero ser más largo. Luis, creo que está ahí. Bueno, gracias Lucía por tu consulta, por traer ese tema a colación acá en este conversatorio. Antes de darle la palabra a Luis, voy a leer un comentario que quedó allí en el chat. Silvia Araujo, a propósito de la consulta que hace Lucía, ¿verdad? Respecto del chat dentro de la escuela, Silvia dice, pero ahí no hay escritura en proceso, sino como producto. Y posteriormente agrega, pero ahí se pierde nuestro objeto de estudio, que es la lengua y la literatura. Bueno, entiendo que sobre estas cuestiones Ezequiel estuvo, bueno, retomando el problema y tratando de pensarlo con alguna intervención más en el orden de lo metodológico en cuanto a cómo presentar la propuesta y cómo acompañar el proceso para que efectivamente uno pueda advertir si hay utilización de ese chat, advertirlo al inicio del trabajo, quizás en una introducción, y no en la finalización del escrito. Ahí Silvia también levantó la mano, pero bueno, le damos la palabra a Luis y cerramos el conversatorio con Silvia. Luis, te escuchamos. Buenas, ¿cómo va? Por un lado, me parece interesante el tema de este trabajo interdisciplinario, ¿no? Que se puede llegar a hacer desde secundaria a universidad, y siento que va a dar resultados concretos interesantísimos. Pero también estuve pensando antes de la charla, y es una idea que vengo teniendo hace un tiempito, esta idea del duelo literario. No me acuerdo ahora bien quién fue la autora o el autor con el que leí la idea del concepto, ¿no? Pero es esto de que bueno, uno termina de leer algún libro literario o no literario, ficcional o no ficcional, y como que uno necesita un tiempo, ¿no? Como para sentarse y no te digo degustar o reflexionar al respecto, porque es el punto al que quiero ir, que cumple, ¿no? Dentro del marco de una práctica social y dentro eh, de una instancia que me parece importante dentro de las prácticas de lectura, ¿no? Y capaz yo no lo noto mucho dentro de lo que es el ámbito secundario, o por lo menos yo no tengo recuerdo de esto, ¿no? Pero me parece interesante que dentro de los análisis que uno puede hacer, esta idea de eh, pensar no solo de los diálogos que decía Florencia, ¿no? Dentro de los materiales teóricos que pueden ser pesados y llegar a conversar entre pausas y pausas, sino también esta idea de reflexionar con los estudiantes de cada lectura, vaya a ser después de un libro, cuento o novela corta, el por qué, ¿no? Porque no es algo que solo se... perdón, no es que solo se lee en lengua y literatura, no en esta área. Se lee en historia, se lee en geografía, se lee en otros momentos, en otras áreas, pero sin embargo siento que esta idea del momento de instancia, reflexión sobre el material concurrido, completado, o la expresión que uno le quiera dar, no está. ¿No? O por lo menos yo no logro identificarlo, no la identifiqué en mi transcurso de secundario. Y sin embargo también pienso que lo mismo se traspola, se traspasa, se lleva, se arrastra en la universidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Literarios que corresponden o le sirven bien a ciertos marcos teóricos, ¿no? Pero sin embargo, del alfabeto que hay o de los millones de elementos que uno puede retomar, uno se fue por A o por B, pero no hay un momento o una explicación concreta
sobre el porqué de ese libro. No, en muchos casos sí lo veo, pero hay otros casos donde directamente se pasa por arriba esta idea de que este material eh, nos viene en la cátedra, nos viene bien como práctica social, pero se pasa la idea de la reflexión. Sí, Luisa. Perdón, un comentario nada más chiquito y Dale. ya sé que es tarde. No, me parece interesante lo que decís básicamente porque es lo que es la idea, ¿no? Recuperar cuáles son las características de las prácticas sociales. Cuando decimos prácticas sociales es porque no son escolares. La escuela tiene la obligación de enseñarlas, pero en realidad esas prácticas tienen sentido. Emilia Ferreira dice, leer y escribir tiene sentido en la escuela porque tiene sentido en la sociedad y no al revés, ¿no? Entonces, me parece que a lo que apuntás es eso y yo coincido, y muchas veces lo que sucede es que no tenemos referencias en términos de prácticas o de aspectos metodológicos para poder considerar eso. Y ahí es donde anclábamos en las prácticas que la escuela legitima y cuáles deslegitima, ¿no? Pensar en los usos y en los sentidos sociales que tiene, por ejemplo, escribir cualquier tipo de texto, ¿no? Que tiene que haber ahí una situación retórica específica o leer. No leo porque sí, no leo para contestar quién es el personaje principal. Quiero decir, puedo hacerlo en una instancia inicial, pero no apuntaríamos a que ese sea el propósito, ¿no? No sé si capaz te entendí bien, pero me pareció interesante lo que dijiste en ese sentido. Y ahora sí, me callo para, para dar lugar. Bueno, Perdón. Sí, justamente iba por eso. Y ya, fin. bueno, muchas gracias también por tener en cuenta que tratamos bueno, de respetar un tiempo pautado. Ya sabemos que va a haber otra instancia para seguir abordando esto y ahí vamos a seguir, bueno, manifestando nuestras inquietudes, nuestras apreciaciones respecto del trabajo áulico. Ahora sí, para cerrar, efectivamente, le damos la palabra a Silvia Araujo, que Silvia. había levantado la mano. Te escuchamos, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, No, ¿qué tal? simplemente para que no quede el comentario ahí nada más, pensar esto que decíamos, que decía Luis, un poco de que se lee y se escribe y con qué propósitos, y a propósito de lo que decía la compañera del chat GPT, de, bueno, pensar una escritura en proceso, que sea en el aula, y para eso lo que justamente hablaba Ezequiel, ¿no? De lo que manifiesta Lerner, de que haya toda esta serie de escrituras intermedias y demás, y que se puedan llevar a cabo en el aula, que son económicas y que se pueden resolver de pronto en el curso de uno o dos encuentros presenciales, y no necesariamente me tengo que llevar a mi casa todo eso para corregir. Por otro lado, y para finalizar, yo noto esta cuestión de que aparecía hace unos años de que la lengua, perdón, los procesos de lectura y de escritura terminaban quedando subsumidos a otras prácticas, así como dice la compañera, tomar contenidos, por ejemplo, de naturales para en lengua escribir en informes, ensayos u otros géneros. A mí me parece que en ese sentido nosotros perdemos de vista nuestro objeto de estudio, que es la lengua y la literatura, y me parece en ese sentido, como dice Carlino, que las prácticas de lectura y de escritura van de la mano de las disciplinas, y no todas las disciplinas tienen los mismos protocolos a la hora de leer y de escribir. No es lo mismo hacer un ensayo sobre Gauchesca que hacer un ensayo sobre ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos géneros distintos. Y ahí, cuando las otras disciplinas nos hacen responsables a nosotros de la lectura y de la escritura, lo que se pierde, primero que perdemos el objeto de estudio, como decía anteriormente, pero lo que se pierde también es la transversalidad de la lectura y de la escritura en el ámbito del nivel medio, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es enseñar a leer y escribir desde nuestra disciplina, desde nuestros protocolos, y que las otras disciplinas se hagan responsables, en todo caso, de la enseñanza de la lectura y de la escritura dentro de sus disciplinas, ¿sí?
Nada, era como para decir eso, nada más. Gracias. Bueno, gracias Silvia por la aclaración de los dos comentarios que leí. Bueno, 8:10, vamos a dar cierre a este segundo conversatorio y les damos la invitación a los participantes, a los expositores para el tercer conversatorio que se va a realizar el jueves que viene a las 6 de la tarde. Después, bueno, vamos a difundir cuál va a ser la temática y quiénes van a estar a cargo. Bueno, se los puedo adelantar si quieren, para aprovechar un poco los participantes que tenemos acá. Va a estar el doctor Adrián Ponce y el magíster Hernán Vergara. Ellos van a ser los encargados del tercer conversatorio. Bueno, les agradezco a Ezequiel y a Florencia por esta participación, por compartir con nosotros el proyecto de investigación, y les agradezco también a los participantes que se sumaron, y esperamos, bueno, contar con la presencia de ustedes en el tercer ciclo. Muchas gracias. Gracias, Paula, a vos de la organización Adiós. también. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos.